¿En qué estado se encuentra la derecha actual en Occidente? ¿Qué les pasa por la cabeza a esos políticos que se arrogan el nombre de ser de derecha, que a mi parecer se encuentran desorientados en su discurso? Obvio que provocan con esto la desorientación de su electorado, el cual a veces se termina volcando a sectores de izquierda o semi-izquierda, llamados socialdemócratas. Siempre fue la izquierda quien, para criticar las medidas del libre mercado, tildó a esas políticas de neoliberales, argumentando cero inclusión para todos, filosofía del individualismo por encima del colectivismo y un largo etcétera que todos ya conocemos. Pero ¿podemos entender a algunos sectores de derecha que repitan estos mismos conceptos en mayor o menor medida? Y pensar que a veces lo único que se pretende es que hayan políticas de libre mercado, que simplemente alguien pueda abrir su tallercito o su pequeño comercio en su ciudad, ya sea grande o pequeña. Ian Vázquez, periodista y columnista del Instituto Cato, nombró hace muy poco en un artículo a la Fundación Hewlett, de carácter progresista y uno de los think tanks más importantes de la actualidad, como un impulsor de las ideas críticas al neoliberalismo o también llamado consenso de Washington, diciendo que en realidad han traído más problemas que soluciones. Hasta ahí todo bien, una fundación de izquierda criticando el neoliberalismo, pero lo que dice este artículo es que además esta fundación está financiando también a centros de investigación de carácter conservador. Se está planteando con esto la idea de que se ha generado un divorcio entre el conservadurismo y el liberalismo. Y vamos a ver si es así la cosa. Podemos arrancar con Tucker Carlson, el comentarista estadounidense más importante que tiene la derecha hoy, mediáticamente hablando, que dijo más de una vez en sus programas que la economía libertaria fue una estafa perpetrada por los beneficiarios del sistema económico que defendían, resumiendo que fue creada por sus ideólogos para su propio beneficio. Podemos avanzar ahora en los políticos y sus propuestas. Siguiendo este pensamiento, tenemos a Donald Trump y sus seguidores apoyando el proteccionismo, los sindicatos, el gasto público elevado y grandes programas gubernamentales como el sistema estatal de pensiones. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, declaró que está construyendo un sistema estatal antiliberal. Y lo tenés ahora a Bukele, haciendo fuertes controles de precio y persiguiendo al mundo empresarial, tanto grande como pequeño y mediano, acusándolos con los mismos adjetivos que cuando persigue a los delincuentes de las maras. Yendo unos pocos años hacia atrás, ¿qué reformas hicieron, por ejemplo, por citar solo dos presidentes, Silvio Berlusconi y Mauricio Macri, que no fueran medidas de maquillaje, pero manteniendo fuertes aparatos estatales y tantísimos ministerios como para hacer funcionar esa vieja maquinaria? Ninguna de las llamadas reformas profundas. Y los políticos de América Latina que participaron en esa movida en los años 90 y los años 2000, ¿te parecieron que pudieron o quisieron hacer la totalidad de las reformas que se necesitaban para cambiar la economía y sacarla de su estatismo? Y si nos vamos ahora más atrás aún, medio siglo, ¿a vos te parece que hace 50 años se practicaba en su totalidad el libre mercado y las políticas de crecimiento económico a cualquier costo? Siempre se citan las políticas que implementaron Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, como las que más reformas implementaron. Por ejemplo, liberalizar el comercio, devolver los sindicatos al lugar que les corresponden, desregular la economía y dejar de ejercer controles de precios. ¿Pero alcanzó? ¿Realmente a Estados Unidos ahora la ves con las mismas políticas que hace 50 años? ¿O realmente volvieron las medidas que tanto les gusta a los que aman el estado de bienestar? Volvamos ahora a estas épocas y hablemos del marxismo cultural. Sin dudas que una de las cuestiones que aparentemente entraron por fuera de la política para después ejercer presión sobre ella fueron las políticas ambientales, de género, de diversidades, etc. Las políticas ambientales, por ejemplo,
con el motivo justamente de cuidar la ecología y supuestamente evitar catástrofes climáticas, generaron políticas regulacionistas, restrictivas y de anticrecimiento. Los números hablan por sí solos. Pueden googlear y ver el freno año tras año del crecimiento económico que están mostrando los países de Occidente. Crecen, pero cada vez bajando su velocidad. Hoy, los que despotrican contra el liberalismo frecuentemente critican cosas que literalmente no ocurrieron. El relato que escuchamos de parte de los sectores de izquierda es lógico que suceda. No por nada siempre se mantiene vivo el debate político. Siempre existió y siempre seguirá existiendo. Pero que ahora buena parte de la derecha comparta estas cuestiones y que además sus propuestas en ciertos sectores de la política, sobre todo las económicas, sean tan parecidas a las de la izquierda, ya es un trago más difícil de aguantar. Sabemos que la derecha está comprendida entre sectores conservadores, nacionalistas y liberales. Muchas veces en la historia ha compartido espacios y generado empatía y respeto entre ellos para lograr sus propósitos políticos. Incluso la historia dice que durante el siglo pasado, los conservadores y liberales se unieron con el firme propósito de combatir el comunismo, que venía soplando muy fuerte desde el este de Europa. Pero hoy, con una mano en el corazón, tenemos sectores del conservadurismo y del nacionalismo que propongan políticas públicas como, por ejemplo, privatizar empresas, desregular o abrir mercados a la competencia. Yo no las veo. Últimamente, escuchamos a la derecha radicalizar su discurso hablando en contra de las corrientes inmigratorias y contra las políticas de género y diversidad. Esto es tierra fértil para nacionalistas y conservadores, respectivamente. Los primeros, sobre todo en Europa, centran sus críticas hacia la cantidad por momentos indiscriminada de migrantes que se acercan en pateras en busca del estado de bienestar europeo y occidental y salir de la miseria que tienen en sus propios países. Ojo, digo indiscriminada entre comillas, que se note la ironía, ya que, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría implementa políticas antiinmigratorias. No hace otra cosa que contarnos que el principal problema en su país es la inmigración y resulta que los números dan cuenta que solamente tiene un 8% de extranjeros. Y sobre las políticas de género, ¿qué decir más que lo que vemos en las redes sociales con tantos youtubers e influencers conservadores tan de moda, criticando las políticas públicas pro diversidad como leyes del aborto, leyes de cupo, etc.? Pero en realidad, ambos sectores, conservadores y nacionalistas, ¿defienden el capitalismo o son solamente anticomunistas? A los youtubers e influencers más famosos de la derecha nacional e internacional, ¿los escuchaste hablar del libre mercado? Todos a los gritos hablando sobre las pestes de la izquierda, que el avance de la derecha es imparable en todo el mundo, que fuera el comunismo empobrecedor, que el colectivismo frena el crecimiento de una sociedad, y tantas otras cuestiones que por momentos son ciertas, pero aburren en el método discursivo. ¿Alguien cuenta que existe un Estado gigante? ¿Que poner un tallercito y trabajar por tu cuenta es imposible con tanta regulación económica? Tantas políticas proteccionistas, tantas leyes laborales, ¿te hablan de eso? ¿Te cuentan que cada vez que compras un litro de leche o cargas un litro de nafta, estás pagando una cantidad de impuestos por momentos exorbitantes? Si a mí me dicen que soy de derecha porque defiendo una sociedad en la que no se le ataquen las tradiciones y se las respeten, o porque no estoy de acuerdo con los avances culturales que penetran en la principal estructura de una sociedad que es la familia, o porque me oponga a que haya favores de oportunidades a ciertos sectores solamente por el hecho de ser minoría, ok, seré de derecha. Pero cuando ciertos gobiernos con ese calificativo sigan manteniendo al Estado grande como un elefante, o que lo achican pero un poquitito como para darle el gusto a la gilada, y encima sigan manteniendo controles sociales, políticos y económicos que no dejan crecer una sociedad, entonces ahí dudaré en considerarme de derecha. ¿Lo sería solamente acaso por este estúpido anticomunismo? ¿Y después qué hago en casa? ¿Lo mismo?
Esos gobiernos, además, generalmente fracasan, sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque las sociedades no crecen, siguen igual. Estas derechas generalmente son alianzas o pseudo partidos políticos sin doctrina, sin liturgia, sin filosofía, si querés una mejor definición. Se convierten en lectores de encuestas y pierden el combate con la izquierda de manera categórica al no diferenciarse en sus políticas públicas, porque habiendo originales, ¿por qué tendría que elegir una copia? Se debe mostrar un cambio de modelo y no forzar una demonización del enemigo como único argumento para tomar el poder. Tiene que haber partidos políticos que trabajen desde las bases, formar cuadros, porque si no, seguirán evitando el debate, tengan razón o no, porque cuando las papas quemen, van a quedar como esos tipos que quisieron evitar la confrontación de ideas simplemente porque no las tenían. Por eso la pregunta que me surge en este podcast es la siguiente. ¿Cuál es el verdadero liberalismo? ¿Y cuál es el rol que ocupa en esta nueva derecha? Si el concepto radical es el de mantener un gobierno limitado, como propone el liberalismo clásico, ¿lo podremos sostener junto a las nuevas corrientes conservadoras y nacionalistas? ¿Qué futuro le ves al liberalismo? Cuando no escuchás el término estado presente, escuchás estado de bienestar. Todo Occidente está orientándose hacia esos conceptos o maneras de llevar las políticas públicas adelante. Cuando escuchás que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no te da ganas de contestar que con un Estado como el que tenemos es imposible ese proyecto de vida? Mi opinión es que con un Estado como el que tenemos, no solo en Argentina, sino en la región, y por qué no decirlo, en Occidente, vamos barranca abajo en lo que respecta al crecimiento económico, al desarrollo. Los extremos se juntan. Ahora también hay populismo de derecha. Pensar que eso era propiedad exclusiva de la izquierda. Esta derecha actual también se está dedicando en exponer al enemigo y en arrogarse tener la 10 en la camiseta para sacarlos del poder. Es probable que los escuches explicando que el problema de la izquierda son sus políticas de control político, social y económico, pero es difícil que te vengan con ideas de sacarlo al Estado de las funciones que actualmente está ocupando y obviamente quitarle sus poderes y recursos, y que se dedique solamente a las actividades por las cuales fue creada: seguridad, justicia e infraestructura. Prácticamente la izquierda y la derecha hoy ambas son estatistas. ¿Qué te pareció este informe? ¿Sentís que el liberalismo está siendo relegado en estas derechas populistas y estatistas? Trump, Bolsonaro, Meloni, Milei, Le Pen, Orbán, Bukele, ¿son realmente antiestatistas? ¿Vox en España? ¿Desean todos ellos un gobierno limitado? ¿O simplemente alimentan nuestro fastidio por la izquierda actual y este progresismo o marxismo cultural? No digo que no sea justificado ese fastidio, pero ¿les exigimos reformas estructurales o simplemente los bancamos diciendo por lo menos no gobierna la izquierda? Dale like si fue de tu agrado y compartilo, ya que estas charlas son artículos de divulgación política. Suscríbete a mi canal y ahora también podrás unirte y ser miembro exclusivo de Radio Antorchas, participando incluso en la elección de los temas y entrevistas a realizar. Entérate de todo dándole clic a esa opción. Unirte a mi canal ayuda a reequiparme y a dedicarle más tiempo a la lectura. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.
Tell me what you think.